Y hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video que obviamente, como ya lo saben, hemos estado dándole últimamente continuidad a esta clase de videos que son en torno a dispositivos iOS. Y bueno, déjenme decirles que les traigo un magnífico programa que se encarga de resolver, de reparar toda clase de errores que encuentras ahí en el sistema iOS, tanto en versiones antiguas, si es que estás con jailbreak, o versiones posteriores, es decir, iOS 15 hasta iOS 16 en las últimas betas. ¿Y de qué programa estoy hablando? Estoy hablando nada más y nada menos que de iOS System Recovery, que se encarga de reparar tu iPhone en diversos escenarios, totalmente compatible con Windows y con Mac. Y bueno, repara más de 150 problemas, así es que desde volumen infinito, ahí lo que es la pantalla que se queda completamente bloqueada, que se te va, por ejemplo, lo que es la imagen, pantalla verde, pantalla azul, problemas de DFU. Así es que son demasiados problemas que se pueden reparar con este magnífico programa con sencillos pasos. Así es que, pues mira, vamos directamente ya a conocer lo que es este programa. Y bueno, obviamente estaré grabando a dos pantallas para que veas pues un iPhone, el cual lo tendré conectado. Así es que vamos allá porque estoy grabando a dos pantallas y de hecho tengo este problema que puede ser completamente cualquiera de los escenarios, pero tengo en específico que el dispositivo entra sí o sí, llámese de cualquier modo, entra en el modo DFU y bueno, tiene esta clase de error. Puede ser también un error de bootloop infinito, y de hecho cuando se presenta un error de bootloop infinito, de crasheo, de DFU, este programa TuneSkit iOS System Recovery lo reconoce como un error y de hecho lo destaca que, por ejemplo, aquí podría salir simplemente de este modo de DFU, más sin embargo, imaginemos cualquier otro escenario, llámese por un código de que es esta clase de códigos que son para crashear lo que es el dispositivo, llámese un error de bootloop, cualquier problema de los cuales te destaca en esta parte. Bueno, simplemente podríamos darle acá en seleccionar el problema y podemos darle acá, imaginemos este bootloop, voy a darle por ejemplo en iniciar. Puedo acceder a dos métodos, que es el modo estándar, que repara lo que es el sistema, prácticamente lo repara, estará ahí. Ojo que esto puede ser que se pierdan los datos, más sin embargo se puede respaldar, se puede recuperar con una copia de restauración. Y bueno, también el modo más avanzado, que se encarga de reparar, y este sí borra por completo de una manera absoluta todos los datos del dispositivo. Podemos darle en dos escenarios, así es que le puedo dar aquí en este modo y simplemente le puedo dar aquí en iniciar. Me destaca que puedo descargar lo que es la versión compatible que se está firmando, así es que es importante destacar que bien puedo realizarlo o puedo seleccionar directamente si es que la tengo ahí prácticamente para observarlo. Acá voy a estar dándole por ejemplo a clic acá para que se verifique lo que es el firmware compatible. Lo puedo descargar desde el programa, puedo tenerlo en un IPA, puedo realizarlo desde el navegador. Luego, después de que nos haya leído o descargado lo que es el IPA correspondiente a la versión de iOS que se está firmando, firmware de versión, le podemos dar aquí en reparar. Así es que comenzará ahí a extraer lo que es el firmware, todos los datos necesarios que se estarán extrayendo para poder de esa manera reparar o solucionar ahí toda la clase de dificultades que tengamos con el dispositivo. Como he dicho, puede centrarse en diferentes situaciones, desde lo que es el volumen infinito, desde por ejemplo problemas con el DFU y bueno, toda clase de problemas. De hecho, aquí nos dice que está solucionando los problemas de iOS, así es que hay que esperar un poco. El método que le he dado es estándar y no borrará los datos, más sin embargo el avanzado sí que los estará borrando, así es que es importante destacar eso. Así es que vamos a esperar a que finalice este proceso y recordarte que esta clase de programas siempre te las comparto, los enlaces abajo en descripción y también en el comentario fijado, TuneSkit iOS System Recovery. Así es que vamos a esperar a que finalice lo que es este proceso. Así es que vamos allá. Finalmente ha terminado ya el proceso, y una disculpa porque tenías la ventana centrada, prácticamente no la orienté hacia una posición correcta. Bueno, una disculpa ahí, pero pues mira, prácticamente tendríamos ahí reparación completada. De esta manera se han solucionado ya los problemas y bueno, ya podemos acceder ahora sí a lo que es el dispositivo. Así es que finalmente lo tenemos ahí de esta manera, completamente ya recuperado. Tengo ahí algunos problemas en cuanto al Touch ID, pero es algo físico, así es que lo tendríamos ahí. Le podemos dar aquí
de esta manera, darle acá, y como he dicho, te soluciona toda clase de problemas, toda clase de errores que presente tu dispositivo. Si es que de esta manera no me lo detecta ya, porque ojo, ya no tiene ninguna clase de dificultad. Si tuviera algún bootloop, alguna clase de pues prácticamente crasheo, me lo detectaría como un problema, y bueno, ya es cuestión únicamente de seleccionar qué problema tengamos. Así es que nada, te voy a estar dejando los enlaces de TuneKit de iOS System Recovery abajo en descripción y también en el comentario fijado. Y ahora sí, hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo hasta en un futuro video. Master Tutos fuera. Peace out.